¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a preparar chicken wrap bien deliciosos. Para esta receta vamos a usar pechugas de pollos. Vamos a usar 3 pechugas de pollo. Vamos a empezar a limpiar las pechugas de pollo. Le vamos a quitar todas las grasas. Luego la vamos a cortar en tiras. Después la vamos a cortar en cuadraditos. Para empezar a marinarla muy bien, para que la comida que estamos preparando hoy se quede bien rica. Así que quédense hasta el final del video para ver cómo va a quedar. Vamos a empezar a marinar la carne con un poquito de pimienta negra, ajo en polvo, sal, un poco de paprika para darle el color a las pechugas de pollo, un poco de orégano, un poco de albahaca. Ahora le agregamos un poco de aceite de oliva para empezar a marinar muy bien las pechugas de pollo. Vamos a revolver todo para que se mezcle todo con los ingredientes. También vamos a preparar unas ricas papas fritas y así quedó las pechugas de pollo. Aquí tengo un sartén ya bien caliente, le agrego aceite de oliva para empezar a cocinar las pechugas de pollo que recién cortamos. Vamos a agregar todas las pechugas de pollo en el sartén para que se empiece a cocinar. Estas pechugas de pollo va a tomar entre 15 a 20 minutos en cocinarse. Se va a cocinar bien rápido. En unos minutos vamos a empezar a limpiar las papas que vamos a hornear. Vamos a hacer unas papas blancas y unas papas rojas. Van a ver, las papas también van a quedar bien ricas. Vamos a dejar el pollo aquí para empezar a preparar las papas. Vamos a empezar a limpiar las papas. Por acá ya tengo una papa dulce ya bien limpia. La vamos a cortar en tiras para empezar a sazonarla y después meterla en el horno para que se empiece a cocinar también. Estas papas van a quedar bien ricas. Ya vamos a empezar a sazonarla. Así vamos a cortar todas las papas. Ahora vamos a cortar las papas blancas, así en tiras también. Y después la vamos a sazonar. En unos segundos vamos a chequear el pollo. Vamos a mover todo para que se siga cocinando parejo. Vamos a dejar el pollo aquí hasta que se reduzca el agua. Ahora vamos a empezar a cortar las pimientas rojas que le vamos a echar al pollo. Estas pimientas las voy a cortar en tiras y después la corto en cuadraditos pequeños. Ahora vamos a agregar las pimientas en el sartén donde ya se está cocinando el pollo. También le vamos a echar un poco de cebolla blanca. También la estoy cortando en cuadraditos pequeños. Esta comida que estamos preparando va a quedar bien rica con todos los ingredientes que le estamos echando. Ahora agrego toda la cebolla en el sartén para que se cocinen juntos. Esta comida que estamos preparando se está quedando bien ricas. Mira el color que va agarrando. Le agrego un poquito de ajo recién cortado. Ahora vamos a empezar a sazonar las papas con un poquito de sal, pimienta negra y un poco de aceite de oliva. Ahora vamos a revolver todas las papas. Vamos a poner las papas ya bien sazonadas sobre esta lata. Ahora vamos a empezar a sazonar las papas blancas. Lo mismo con sal y pimienta y aceite de oliva. Vamos a ponerla sobre la otra lata que tenemos aquí. Vamos a empezar a poner las papas en el horno ya precalentado a 350 Fahrenheit. Las papas van a tomar entre 12 a 15 minutos en estar listas. Así va quedando el pollo, ya está casi listo. Por este lado ya estoy cortando las lechugas
bien finas que vamos a usar para los wraps. También vamos a cortar unos tomates y así quedaron los vegetales bien cortados. Y el pollo ya está listo, ya se redujo todo el agua. Ya en unos segundos vamos a empezar a calentar las tortillas de harinas que vamos a usar. Empiezo a calentar las tortillas de harina. Ahora le vamos a echar un poco de mayonesa sobre la tortilla. Con una espátula vamos a esparcir toda la mayonesa sobre la tortilla. Le agrego un poquito de queso mozzarella sobre la tortilla. Y aquí va el pollo ya bien cocinado con la pimienta roja y la cebolla blanca que le echamos. Este pollo se quedó bien rico. Ahora le vamos a agregar los tomates frescos recién cortados. También le echamos un poco de lechuga. Vamos a empezar a doblar la tortilla, la vamos a cerrar bien y después lo vamos a llevar sobre un comal ya bien caliente para que el queso se derrite y los wraps agarren un color bien dorado. Ahora vamos a chequear las papas. Las papas ya están listas. Mire cómo se ve crujiente. Por este lado vamos a preparar una salsa de ketchup con mayonesa que vamos a usar para las papas recién salido del horno. Esta salsa le va a dar un rico sabor a las papas. Por acá tengo un wrap ya listo. Mira el color que agarró. Ahora lo corto por la mitad. Ahora lo vamos a poner sobre este plato. Miren de cerca cómo se quedó bien crujiente. Ahora le vamos a agregar un poquito de papa sobre el plato. Un poco de papa blanca y un poco de papa roja. Y aquí va la salsa de ketchup con mayonesa que recién preparamos. Miren el color que va agarrando el plato. Miren de cerca cómo se quedó la comida que preparamos hoy. Miren las papas con la salsa y el wrap bien crujiente con todos los ingredientes bien frescos que le echamos. Y así quedó el chicken wrap con las papas horneadas bien ricas. Para todos los que llegaron hasta aquí el final del video, muchas gracias. Y no se olvide de suscribirse y hasta la próxima.